amigos televidentes, nos encontramos con ustedes para presentarle su programa Orientación Tributaria. Nuestro programa estará cargado de muchas informaciones de sumo interés. Santiago García Jiménez, productor general, y un servidor, Ramón Antonio Salcedo Cuello, coproductor y coordinador, le haremos compañía. En el día de hoy tenemos como invitado especial a Hernán Miniel, economista y catedrático universitario, para tratar el tema crecimiento de las recaudaciones fiscales y su impacto en la economía dominicana. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. La Oficina de Abogados de Inversiones Víctor de Jesús te ofrece los mejores servicios jurídicos. Hacemos préstamos hipotecarios, compra y ventas de propiedades, ventas de seguros de vehículos, actos notariales y administración de propiedades. Oficina de Abogados Víctor de Jesús. Laboramos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6, los sábados hasta el mediodía. Estamos en la Dr. Gaspar Polanco número 10, en Villahermosa, La Romana. Más información, 849-941-5353. Oficina de Abogados e Inversiones Víctor de Jesús, la que resuelve. Somos RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Estamos de nuevo con ustedes en la presentación de su programa Orientación Tributaria. En el día de hoy tenemos como invitado especial a Hernán Miniel, economista y catedrático universitario, para tratar el tema crecimiento de las recaudaciones fiscales y su impacto en la economía dominicana. Hernán, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Santiago, por nuevamente invitarme a este tan televisado programa, y como siempre, bueno, estamos a la disposición de ustedes para responder cualquier pregunta e inquietud que ustedes tengan sobre algún tema económico, fiscal o tributario. Hernán, hoy día se habla de que las recaudaciones de República Dominicana han sido altas, que hay un impacto económico totalmente grande, que las recaudaciones en sus diferentes modalidades que uno puede ver, el impuesto sobre la renta de personas físicas y de empresas, igual que el ITEM, igual que las retenciones, igual que la transferencia de inmuebles, igual que los endosos o el traspaso de vehículos y otros impuestos más, han tenido un impacto grande en la República Dominicana, según las estadísticas. Entonces, eso tiene un impacto en la economía fuertemente. ¿Cómo tú visualizas eso, tú como catedrático y experto en la materia? Bueno, te tendré que responder esa pregunta de manera amplia. Claro, no me voy a tomar todo el tiempo del programa. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar dos momentos. Un momento pre-pandemia, es decir, antes de que se pusieran todas las restricciones a las actividades económicas, estamos hablando 2019, 2018, un momento de pandemia y un momento de pospandemia. Estamos en el tercer momento, la pospandemia, en donde luego de tener una economía prácticamente limitada, todas las actividades económicas se han vuelto a dinamizar. Esa dinamización de las actividades económicas ha hecho aumentar las recaudaciones, y un aumento en las recaudaciones pues se vislumbra con una disminución en el déficit fiscal. Aunque no desaparezca el déficit, pues el déficit disminuye, y esa disminución del déficit fiscal significa
que no vamos a tener que endeudarnos más o no vamos a tener que endeudarnos a mayores niveles porque ya estamos recaudando mayor dinero. Y menor deuda significa que vamos a disponer de mayores recursos fiscales del fisco tributario para atender los servicios y las necesidades de la población, como es salud, educación, asistencia social, protección social, etcétera, etcétera. Ese es el impacto que tiene el aumento en las recaudaciones en nuestros países, que el Estado va a disponer de mayores fondos para poder atender las necesidades de la población. Pero hay una cosa importante que se dice, que es de que aquí en el país se hizo una amnistía, pero que no fue amnistía ni fue nada, porque la amnistía siempre deben acogerse en los ámbitos de recaudaciones, me explico, tanto en la Dirección General de Impuestos Internos como en la Dirección General de Aduanas, y nada más se hizo en la Dirección General de Impuestos Internos. Una cosa, que el ITEVI tiene impacto en las dos, y las dos deben quedar subsanadas. Se dice que la de 2011 fue la mejor amnistía que se hizo, que los demás son inventos. Y fue un invento porque el invento que estaba le costó reformularse después de la pandemia. Y según los empresarios, aquí no hubo piedad para nadie. Y esas recaudaciones le costaron muchas empresas que están a hacer acuerdos de pago que han incumplido hoy en día porque no han podido cumplir, porque después de la pandemia no han podido recaudar. Hay empresas que se fueron totalmente a la quiebra. Y esos empresarios hoy en día tienen ese fango de deuda. Entonces, en vista de eso, es lo que se dice y lo que se está hablando hoy día y lo que estamos diciendo es de que no hubo tanta piedad para el empresariado en cuanto a esa amnistía porque quedaron, como quien dice, una mesa con la pata coja, porque lo acogen en impuestos internos y no la acogen allá en aduana. Entonces, se ha dicho que, y pagándose dineral hasta el día de hoy, ha ahogado muchas empresas. Al ahogarla, no sabemos en qué términos se está hablando. En base a eso, Menier, que fue calimocha, como dicen los mozalbetes, y que nosotros dijimos que una amnistía coja. ¿Cómo tú has visto esa recaudación hoy en día de esos empresarios que han tenido que ir pagando, desangrándose día a día en el pago hoy? Claro, es evidente que el empresariado sufrió mucho por los temas de pandemia, no cuenta con la suficiente liquidez y el problemita que hay de la famosa doble tributación, tanto en aduanas como en el comercio del ITEVIS. Eso yo creo que el Estado debería de regularlo mejor, porque creo que eso también es mi opinión, que eso está afectando bastante al empresariado dominicano. Si usted va a buscar una mercancía en aduana, entiendo de que ya quizás no tenga que pagar la misma cantidad de aranceles que hace 10, 20 años, pero se le cobra un ITEVIS que creo que es por adelantado, sí, en ese sentido, y eso es injusto y mucho más en la situación que se encuentra ahora mismo la pequeña y mediana empresa. Siento que la amnistía benefició más al empresario grande que consigue exoneraciones que a ese empresariado mediano y pequeño que está en los barrios, que está en los malls, que está en muchos sitios, que importa bienes, servicios de Panamá, de otros sitios, y que de una u otra manera, como estuvieron afectados por la restricción, sus ganancias y sus ingresos disminuyeron, pero la parte que tiene que ver con el ITEVI nunca se manejó de la mejor manera. Hubo un aspecto político de la amnistía, pero esa amnistía en términos reales no fue lo que acabo de decir, no fue real. Eso hace que el gobierno no se vea tan afectado en materia recaudadora, pero de una manera o de otra genera o apoya la quiebra de medianos y pequeños empresarios que ahora mismo prácticamente no tienen liquidez para sus operaciones. Hernán, resulta preocupante escuchar que en aduanas se está cobrando ITEVIS por adelantado. ¿De qué, como dice Santiago, de qué científico surge una idea que podría decirse descabellada? Mira, esos son los grandes temas que tiene la famosa apertura económica, que debe revisarse de pies a cabeza. ¿Qué sucede? Antes de esta famosa apertura económica que tenemos nosotros, en donde tenemos acuerdo y convenio de colaboración o de
o mejor dicho, o de exoneración de aranceles o de reducción de aranceles, antes las aduanas eran el principal recaudador del Estado, porque habían unos niveles arancelarios bastante elevados y esos niveles arancelarios elevados hacían que el Estado cobrara más impuestos vía el comercio exterior que por la economía doméstica o por la economía interna. Con los acuerdos de libre comercio que ha ido firmando la República Dominicana en los 12 o 13 años que tenemos, ese desmonte arancelario se ha ido reduciendo para tratar de nivelar esa reducción que hubiera tenido en los ingresos. Se hicieron varias reformas tributarias en donde las tasas o los porcentajes de tributación del ITEVIS y de otros impuestos empezaron a subir. Entonces el Estado buscó un mecanismo un poco descabellado y fuera de lugar, que era quererle cobrar ITEVIS a todo lo que viniera. Entonces, en ese sentido de quererle cobrar ITEVIS a todo lo que viniera y de tratar de generar liquidez debido a la pérdida que se generó por la reducción de aranceles, se inventaron aplicar el famoso ITEVIS y los adelantos de impositivos que le cobran a las personas. Digo que le cobran en aduanas. Es decir, en aduanas prácticamente un ITEVIS por adelantado que considero yo que lo calculan en función del valor de FOB que tenga la mercancía, y eso usted lo tiene que pagar por adelantado. Pero el ITEVIS se desarrolla cuando usted vende el producto, pero ahí usted no ha vendido el producto y ya tiene que pagar el impuesto. Ese impuesto en aduana, es simple y llanamente la consecuencia de una apertura económica sin planificar de la mejor manera y de la manera más concreta y que afectara menos a los sectores productivos. ¿Qué vamos a hacer con la estructura impositiva y tributaria que tenemos cuando tengan que desaparecer estos impuestos debido a la apertura? Entonces eso no se diseñó de la mejor manera, no se diseñó algo simple y efectivo, sino que se empezó a poner impuestos y ahí tenemos las consecuencias. Pero mucho más grave, Ramón, a lo que tú planteabas ahorita, es que el ITEVIS por adelantado se paga ya en aduana, no importa. Pero eso llevó a algo aquí que fue a la falsificación de comprobantes fiscales. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente que en aduana, cuando trae su mercancía, paga el ITEVIS por adelantado. Pero esa mercancía no se vende con comprobante fiscal. Significa que esa mercancía va a un destino, sea una constructora, sea lo que sea, va a un destino. Entonces, ya ese ITEVIS que está ahí, hay muchas empresas que nada más hacen una sola venta. No, traen un producto y son para usarlo ella, o se lo venden a alguien que lo va a vender de forma clandestina porque tiene buen mercado. Entonces, ese ITEVIS se queda esa persona con él ahí. Eso fue lo que llevó a muchos importadores a vender facturas y a caer en ese problema. ¿Por qué? Porque los científicos y los gángsters que se manejan a nivel impositivo le dijeron a esa persona: mira, tú tienes un ITEVIS, tú puedes vender la factura, y de ahí es que nace el fraude que hay con factura fiscal, y eso lo sabe todo el mundo. Eso nació fue en la renta, ese problema nació fue en la renta y en aduana. Ahí fue que nació, porque la gente va a decir: yo te la vendo, te la endoso aquí, endosando que fantasmamente lo que tenían. Entonces, de ahí es que nace, pero cuando se le acabe el ITEVIS, se van entonces a la vez a falsificar y a adjudicarse adelanto que no tenían. Por esa parte que siempre se ha discutido de que esos científicos que inventaron eso es así. Tú lo que estás diciendo es que las taras del sistema han llevado al contribuyente a buscar algunas vías alternativas. Claro. El propio sistema es culpable. Claro que sí, porque cuando yo tengo un ITEVIS adelantado, que yo no lo usé, me explico. Aquí hay muchos repuesteros, ferreteros, importadores de muchísima nomenclatura o de muchísimas modalidades que importan, pero venden ahí mismo a granel y no terminan teniendo ningún tipo de comprobante porque las mercancías son muy morbosas y se venden automáticamente. Como que se venden rápido, ese ITEVIS que tienen ahí ellos no lo usan. Y dicen: ve acá, tú tengo una aduana 10 millones de ITEVIS, ¿quién me lo compra a mí eso? Dice uno: yo te lo compro, ¿a cómo? Bueno, un 35%, a un 40% o un tanto por ciento. Pues tú ves muchas empresas hoy en día que están en el departamento de fraude y delitos en la DGI, y es por la cantidad de facturas que le vendieron, y fue ahí que nació. Igualito que el 5% también que le tenían a los importadores. Los importadores llegaban a tener una funda, en un buen lenguaje aplatanado, de ITEVIS. Y ¿qué yo hago con todo el ITEVIS aquí? Porque el Estado tampoco se lo devuelve.
decidieron venderlo y fueron vendiendo. Entonces, de ahí que nace el fardo de falsificación de comprobantes fiscales. Después de ahí le cogen el gusto, muchos asesores, auditores, gángsters comienzan a vender y de ahí es que nace ese problema. Por lo tanto, hoy en día los asesores estamos llenos de empresas que están metidas en fraude y de ahí es que nace. Entonces, esos son de los problemas, de los escollos que tiene el código, que tiene que salvaguardarlo, porque como decía Hernán, cuando ese ITEVI se casa con el ITEVI arestal, cuando se juntan los dos, automáticamente lo que dan es una doble tributación. Bueno, que queda sobreentendido entonces, que no es que el contribuyente quiere buscar vías alternativas que no son las más expeditas, es que el propio sistema Lo induce a eso. lo induce a eso, lo lleva a eso. Claro. Entonces, esas falencias estamos llamados a buscar la forma de corregirlas. Claro. Pero desde el Estado. Desde el Estado debe corregirse, porque la pregunta, ¿cómo yo voy a tener un adelanto en ITEVI sin un centavo? Yo voy a vender eso automáticamente, porque yo no tengo dinero, y cuando yo tengo Estado, el Estado no me lo devuelve, en primer lugar, porque el Estado para devolver un saldo a favor, tiene que auditarse la empresa verticalmente. Después que se audita verticalmente, usted tiene que solicitarlo a ver si procede. Y si usted no tiene deuda de ninguna índole, entonces tiene que solicitarlo a ver si usted cae en otro renglón o tiene alguna empresa alternativa para ellos darle la sección de crédito a esa empresa y pagarlo. Y a lo último, si no es una decisión del presidente, es que a usted se le devuelve. Por eso que dice, aquí a viva voz, está la guerra y se habla que el Estado no devuelve dinero. Lo que pasa es que el Estado compensa. Y si hay un accionista que lo requiere, también se lo pasan. Ahí es el gran problema. ¿Cómo voy yo a cesar al despacho del presidente para plantearle la dificultad por la que estoy pasando? Entonces, es imposible prácticamente que haya un retorno. Entonces, de ahí es que van los mafiosos a la calle y dicen, pues yo vendo el mío. Y de ahí que viene entonces los comprantes fiscales fraudulentos, y aquí viene la mafia que existe en la calle. Porque yo estoy frenado, pero tengo un saldo a favor. Y si yo cierro la empresa, ¿a quién yo le dejo ese saldo a favor? Al aire. Entonces, de ahí es que nace ese gran problema. Ahora, tú hablas con un científico de eso que está en la renta, que no saben nada y, sí, aquí se devuelve, aquí se da. Mentira. Eso está diseñado entonces para hacer una maldad al contribuyente. Usted quiere que la última palabra la tiene el presidente de la República, pero como yo voy donde el presidente, mira, no es posible. Nadie ha conseguido aquí una devolución de la renta que no sea hablando con el presidente de la República de más de $1 millón. Mentira. E incluso, aquí en este país se pasa hasta mucho trabajo, pero mucho trabajo, para tú conseguir que después de un año te devuelvan a ti, te devuelvan a ti un pago indebido. No, y otro elemento a tomar en cuenta de lo que no se habla. Siempre para cesar al presidente de la República hay unos cabilderos y eso no es gratis. No, está el anillo, y hay muchos que dicen que está la cortina de humo, hay muchos que dicen que está la barra esférica que no te dejan entrar, hay muchos nombres, Y esos anillos se rompen con efectivo. Automáticamente. Entonces, No, y yo digo que inclusive esos anillos se rompen con efectivo y se rompen con acuerdos, más que todo. Bueno, tú tienes una empresa, tú tienes un problema de 10 millones, poniendo un ejemplo, claro, ok, yo te lo voy a resolver, pero de esos 10 millones que yo te voy a buscar, ¿cuánto tú estás quizás en disponibilidad de facilitarme o de apoyarme? Entonces ya es una negociación de que tú vas a hacer unos cabildeos, ¿verdad? Un lobismo dentro del Palacio Nacional, hablando así, y si yo logro que ese lobismo, ese cabildeo, te puedan devolver de manera efectiva o a través de un crédito, lo que sea, el dinero que tú pagaste, entonces tú debes de darle algún tipo de premio, hablando así, ¿verdad? Hablando de manera sencilla a esa persona o ese grupo de personas que te ayudó para eso. No, mira, aquí somos técnicos y debemos hacer las cosas como son. Cuando un expediente le llega a un técnico, en cualquier estamento del Estado, para no hacer mención de ninguno, y ve el monto que hay, dice, ¿cuánto hay para mí? Porque yo voy a trabajar eso gratis. Eso automáticamente, eso no hay que decirlo que 2 y 2 son 4. Aquí no trabajamos eso. Cuando llega un expediente a un técnico y dice, eso que está aquí, tiene dinero, te lo deja dicho en el lenguaje corporal, qué es lo que hay. Si no es el lenguaje corporal, como decía uno vidente que está junto con nosotros, se siente.
Y si no se siente, te lo deja dicho a ti en cualquier documentaciones, qué es lo que hay. Entonces, eso es lo que pasa en este país. Entonces, esa gente van acumulando ese gran saldo de diferentes impuestos, puede ser del IR2, del IR1, del ITEVI, de retenciones, de transferencias, de lo que sea. Dice, vea, ¿y qué yo hago con esto? Aquí hubo un problema tremendo. Aquí estaban subastando productos por la bolsa de valores agropecuaria. Y eso acumuló tanto ITEVI que comenzaron a venderlo en aduana. Tú sabes que están en fraudes y delitos. Todito. Entonces, aquí hubo una cosa que a las importaciones se retira el 5% a las exportaciones. Esas exportaciones llegan a acumular tanto dinero que no se lo volvían y también están en fraudes y delitos. Entonces, esa cantera de falsificaciones de comandantes fiscales nacieron fue de ahí porque el Estado fue que lo indujo a ellos a eso. Entonces, a eso hay que buscarle un mecanismo. El mecanismo es sancionarlo, hacer, pero usted fue que motivó a que esas personas llegaran hasta ese interín. Entonces, visto de esa óptica, Ramón y Minier, es donde el Estado es el culpable de que tú decidas. Entonces, el crecimiento económico que se dice hoy día, yo quiero saber dónde es que está. Porque una cosa es, para la pandemia, los bancos estaban saturados de dinero, como tú lo sabes. El JP Morgan, esos bancos de Estados Unidos, no recibían dinero ya de tanto dinero que tenían. Porque la mayoría de países se estancó y la producción bajó, entonces el efectivo subió. Entonces, ¿qué significa? Tú sabes como economista que ellos no se pusieron a monetizar el dinero. Entonces, si no demonetizan, ¿qué es lo que pasa? Que la liquidez va a crecer. Al crecer la liquidez hubo un problema. Lo estaban mandando para muchos países de forma a baja tasa de interés, por aquí, por allí, por aquí. Entonces, ahora aquí en el país están subiendo la tasa de interés, como tú lo sabes, Banco Central. ¿Qué pasa en ese aspecto ahí? ¿Está creciendo o no la economía? No, bueno, lo que sucede es, la economía está creciendo en la República Dominicana, quizás no al ritmo que se esperaba. Ahora, puede ser que en un futuro no muy lejano, ese crecimiento en la tasa de interés impacte en el ritmo de la economía y en vez de crecer, empecemos a ralentizarnos en una primera etapa y quizás a decrecer en una segunda etapa. ¿En qué consiste la ralentización? Que si este año de repente crecemos un 5%, el próximo año podemos crecer menos, podemos crecer un 2% quizás para el primer semestre y terminar quizás el segundo semestre del año 2023 con un crecimiento que muy menor al 2%, quizás al 1% y quizás un crecimiento hasta negativo si sigue la actividad de aumentar tasas de interés, que lo que hace es que de una manera o de otra quiere limitar el consumo en la República Dominicana y en otros países. Pero yo entiendo que el fenómeno inflacionario no es un problema de consumo, es un problema de oferta. Y si usted aumenta la tasa de interés, pues menos personas van a querer o menos empresarios van a poder tener acceso a crédito para financiar sus operaciones y para financiar su inversión. Entonces, lo que está haciendo el Banco Central de la República Dominicana es seguir las políticas de la Fed en Estados Unidos. La Fed aumenta tipo de interés y el Banco Central hace lo mismo. ¿Por qué el Banco Central hace lo mismo? Porque hay en el país una inversión en títulos, valores y esas cosas que hacen que las tasas de interés de este país sean atractivas a esos capitales golondrinos. Si la tasa de interés de la República Dominicana, en vez de aumentar, estuvieran disminuyendo, esa gran cantidad de capitales que están invertidos en este país, que le llaman capitales golondrinos, saldrían de este país y aprovecharían las tasas de interés mucho más elevadas que tienen otros países o que tiene Estados Unidos. Entonces entiendo yo que para evitar esa situación, el Banco Central de la República Dominicana sigue el mismo mecanismo que está utilizando ¿cómo es que se llama? La Reserva Federal de los Estados Unidos, de aumentar el tipo de interés. Eso, yo le digo, en el mediano plazo tendrá sus efectos. Vamos a ver si esos efectos es como decimos, que en vez de crecer la economía, puede hacer que empiece a decrecer en este sentido. Y algo muy importante, puede hacer que empiece a decrecer
pero las tasas inflacionarias seguirían aún elevadas. Aquí hablamos de una tasa de inflación de un 8 o un 9%, pero hay un componente en el índice de precios al consumidor que se llama bienes y alimentos. Ese componente de bienes y alimentos, que es el componente básico, que lo que le llamamos la canasta básica de este país, se ha incrementado en más de un 25% en lo que tiene que ver el año 2022. Significa que si antes con 20,000 pesos usted comía, ahora usted tiene que buscar casi 30,000 o 40,000 pesos para comer. Pero aparte de eso, hay algo importante, y hay un economista que siempre publica esto, y basta que voy a decir esto, pero no me refiero en nada a la mención que voy a hacer, que él dice que los certificados del Banco Central y los bonos de Hacienda son gemelos a mantequilla. Entonces, él lo dice claro, y eso es Iván Juan Cortina, que tú lo sabes, Ramón, que ha venido aquí a nuestro programa varias veces. Entonces, él dice que son gemelos a mantequilla. ¿Qué significa eso? No puede ser que Hacienda y el Banco Central estén emitiendo bonos y papeles, bonos y a un monto de un 7 a un 11%. La economía tiene para pagar esa cantidad de dinero. No tiene. Ahora, lo que hay que venderlo, aunque que venga le caiga ese faldo encima. Porque tú te recuerdas que el Banco Central una vez tenía unos certificados financieros tan apetecibles que estaba compitiendo con la banca local. Y ellos llevan mucho banco a la quiebra, lo que pasa es que no se dice nada. Y producto de eso ahora son tan apetecibles que yo le digo al amigo televidente, es mejor que usted vaya y saque bonos de Hacienda o de Banco Central, que son mejores que tener una cuenta frisada ahí en ahorro. Es un 7 a un 11 que usted está ganando, que le va a obtener automáticamente. Y eso es a 2 años, y a 2 años usted mantiene una cuenta ahí viva. Entonces, decían que son peores que los papeles de mantequilla. ¿Tú crees que la economía aguanta ese fuetazo? Bueno, recuérdate que eso es deuda, y una deuda mientras más tú tengas que pagar en términos de intereses, es una deuda mucho más onerosa. Lo que está haciendo el gobierno es pagando esos bonos con otras deudas. Entonces, deuda sobre deuda, deuda sobre deuda, eso lo estamos haciendo, no ahora mismo. Deuda sobre deuda. Lo que pasa es que hay un jueguito del plazo que tú tienes que pagar, ¿verdad? Si yo te tengo que pagar a ti dentro de un año, pero yo cojo una deuda que yo la tengo que pagar dentro de 20 años, eso diferencia de plazo me hace a mí un rejuego financiero, pues yo tengo recursos frescos hoy, lo tengo que pagar dentro de 20 años, pero así, si tengo que pagar dentro de un año, pues te pago dentro de un año porque tengo recursos. Pero ahí Hernán salió entonces el efecto dominó y llegó piramidal entonces. Ahí salió el efecto dominó y llegó el piramidal entonces. Porque si tú me estás pidiendo deuda en la calle fresca, para tú pagar la vieja, estamos en el efecto piramidal. Ahora, si tú me sacas una y me lo pones en este rubro y me pones en este rubro, estamos en el efecto dominó. Entonces, salimos del efecto dominó y nos metimos entonces al efecto piramidal. Podría ser un efecto piramidal, pero legalizado. Claro que sí. Sí, porque es el Estado que lo hace. Claro. Sí, y el Estado, el Congreso les aprueba las deudas. Si usted ve casi todos los días en los periódicos, sale una nueva contrato de préstamo para esto, para lo otro, y todas esas cosas. Pero si al gobierno le aprobaron en un contrato de préstamo, creo que fue el último en este mes, de unos 60 millones de pesos para el sector eléctrico, son 60 millones de pesos que tiene. De dólares. De dólares que tiene, que no sé cuántos pesos son, pero eso tú quizás dentro de 2 años, 3 años es que vas a empezar a pagar los réditos, como decimos popularmente, pero eso te sirve a usted para tú ir amortiguando algunos intereses que tenga que pagar de los bonos o de las deudas que tenga con el Banco Central. Entonces así es que se está manejando la economía dominicana con el efecto de la deuda. Pagar deudas con deudas, una deuda de corto plazo, yo la pago con otra deuda de largo plazo y así sucesivamente. Y puede ser lo que tú dices, puede hacer un efecto piramidal en dado caso, y de una u otra manera va a tener que llegar un momento en donde las recaudaciones del sector público sean lo suficientemente, amplias para poder pagar la deuda, o se tenga que llegar un momento
de lo que se hace comúnmente, de renegociar la deuda entre los organismos internacionales y multilaterales para ver de qué forma lo que me reste por pagar, yo lo puedo pagar de una manera sostenible con los ingresos que con los ingresos que yo recibo. Entonces ese es el mecanismo que se está usando ahora mismo, Santiago, con relación a la deuda. Está pagando deudas con deudas. Y yo te digo, eso no es simple y llanamente se está sucediendo en este gobierno. Creo que el gobierno le está buscando la vuelta a ese sentido con mayores recaudaciones y una nueva reforma fiscal que quizás todavía no es válida, pero ese mecanismo viene desde gobiernos anteriores. El tema está interesante, lo vamos a continuar en breve. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Somos RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. La oficina de abogados de inversiones Víctor de Jesús te ofrece los mejores servicios jurídicos. Hacemos préstamos hipotecarios, compra y ventas de propiedades, ventas de seguros de vehículos, actos notariales y administración de propiedades. Oficina de abogados Víctor de Jesús. Laboramos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6, los sábados hasta el mediodía. Estamos en la Dr. Gaspar Polanco número 10, en Villahermosa, La Romana. Más información, 849-941-5353. Oficina de Abogados e Inversiones Víctor de Jesús, la que resuelve. Televidentes, continuamos con la presentación de su programa Orientación Tributaria. Tenemos como invitado especial a Hernán Miniel, economista y catedrático universitario. Deseamos formular una pregunta muy interesante, de hecho, y es lo siguiente. En cuanto al pago de la deuda, recurriendo a otra deuda, y en este caso deuda internacional, cuando los préstamos son desembolsados en diferentes partidas, ¿cómo puede eso afectar la liquidez? Bueno, entiendo yo que los préstamos cuando son desembolsados entran pues a unas cuentas del Banco Central de la República Dominicana. De una manera o de otra, la liquidez está garantizada porque cuando se quiere desembolsar un préstamo en dólares, se desmonetiza o se cambia al tipo de cambio oficial ese préstamo en dólares y se convierte de dólares a pesos. Cuando eso sucede, entonces esa cantidad en pesos se mueve hacia las cuentas del Estado de tesorería que están en el Banco de Reserva de la República Dominicana, y ahí ya ese dinero se destina a los fines que fue aprobado un préstamo. Si usted se da cuenta, mi estimado, cuando un préstamo es aprobado, tiene un fin en específico. Este préstamo se aprobó para construir determinada cantidad de puentes, o este préstamo se aprobó para construir determinadas cosas. Una cosa es la aprobación, muchas veces no es lo mismo que la ejecución. En la ejecución, como hay un cambio de divisas, puede hacer, y hay unas comisiones, y hay
y hay unos gastos de representación que pagar, todos esos subterfugios hace que el Estado se quede con un dinero que no necesariamente va a dedicar al destino de ese préstamo. Entonces ahí es que el Estado reacciona con algún tipo de liquidez, o también puede hacer que por trámites burocráticos la ejecución de ese proyecto se tarde, pero ya el Estado dominicano tiene ese dinero ahí. Y hasta que el Estado dominicano no produzca algún tipo de informe de ejecución, no puede tramitar el otro avance o el otro monto, como usted dice, del préstamo. Entonces, ese es el mecanismo del cual el Estado genera la liquidez que necesita a través de préstamos internacionales. Pero hay una cosa muy importante, Benito, y si el préstamo entra aquí en forma, digo, ya tú lo explicaste, la ejecución no es lo mismo que la aprobación. Y si en la ejecución no se ejecuta el préstamo, sino que el préstamo lo destinamos a un fin que no es para esa ejecución, me explico, como lo hace un lado. Bueno, ya eso son cosas, ya eso la Cámara de Cuentas debería de tomar la Cámara de Cuentas debería tomar cartas en el asunto, y sobre todo el banco o el ente financiero que prestó ese dinero. Pero algunas veces, Santiago y Ramón, los bancos y los entes financieros, en ese aspecto que tú acabas de decir, se hacen de la vista gorda. ¿Sabes por qué? Porque lo que ellos hicieron es lo que le llaman una deuda pública. Cuando un organismo financiero internacional, que comúnmente se le llama OFICE, te oficializa un préstamo, no es al presidente de la República que se lo están prestando, Al país. es al país. Y eso es una deuda que le cae a cualquier gobierno que entre, una deuda del país. Y por eso se habla de riesgo país cuando tú dejas de pagar. Entonces, cuando tú caes en riesgo país, pues todo el mundo sabe las consecuencias que lleva. Entonces, los entes financieros, como saben que tarde o temprano se tiene que pagar esa deuda, muchas veces se hacen de la vista gorda con la ejecución de esos fondos, porque saben que ya hay un contrato firmado entre el Estado Dominicano y ese ente financiero, y es con el Estado Dominicano que usted lo firma. La firma que va ahí, como el Estado Dominicano es todo, pues la firma que va ahí es alguien que representa ese todo que es el Estado Dominicano, ya sea el presidente de la República o ya sea el presidente del Congreso de la República Dominicana. Hay una cosa importante, dentro de eso mismo que caemos en riesgo país, dicen muchos expertos que en el país pudiese estarse recaudando más dinero y que las recaudaciones están en el suelo por falta de expertos en la materia. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Estoy completamente de acuerdo. ¿Y por qué, Hernán? Porque la evasión y la elusión fiscal en este país representan más de 150,000 millones de pesos. ¿Y por qué hay evasión y elusión fiscal en este país? Por una serie de debilidades, tanto del sistema recaudatorio como de la misma estructura tributaria de la República Dominicana. Pero según se dice, la elusión, el mismo código que la da, porque la elusión es legal, porque la elusión es estrategia, ¿o no? ¿La elusión es estrategia? No, la evasión y... No, la evasión es fraude, robo, penal. Pero la elusión dicen que es el código que la da por los escollos que tiene, que es legal. Claro que es. Claro, no hay una legislación que te pueda condenar en ese sentido, pero es lo que tú dices, por los escollos que se crean, tú acabas de hablar de varios aspectos que es la elusión, cuando hablaste de los famosos comprobantes fiscales que crean y todo eso, eso es parte de la elusión. Porque no se está negando pagar el impuesto, simple y llanamente tú pagaste el impuesto, pero para poder cobrarlo o para poder que te recuperar ese dinero que tú haces, te inventas cualquier otra cosa para poder hacerlo. Entonces, eso, pero en ningún sitio del código te habla de que eso es legal, porque si no, no estuvieran en delitos fiscales. Exactamente. ¿Sí? Lo que te hace es que por todo este
amarraje burocrático y toda esta fiscalidad, la gente le busca la vuelta a eso y de una u otra manera esa es la ilusión. Ahora, el problema grave aquí es la evasión en la República Dominicana, tanto del impuesto sobre la renta como del ITEVIS. Se habla que el ITEVIS, el 60% de lo que, del 100% que se debería recaudar, vamos a suponer, de 1,000 pesos que se deberían recaudar, solo se están recaudando 400. Significa que 600,000 pesos, que de repente representan el 60%, no se están recaudando. Lo mismo pasa con el impuesto sobre la renta. Se habla que solamente se recauda el 30% de lo que se debería recaudar. Si tú sumas 60 más 40, te da prácticamente 100% de evasión, inclusive hasta puedes sumarle algo de elusión fiscal que hay en este país. Entonces, para tú poder combatir eso, primeramente lo siguiente, hay que tener una voluntad política porque vas a ir a donde determinados sectores a cobrarle, pero no solamente eso, vas a tener que tener un equipo de profesionales interdisciplinarios donde hayan economistas, donde hayan abogados así como tú, expertos en el área financiera y tributaria, porque no es cualquier tipo de persona que sepa de ley, sino que haya sido capacitado en el área tributaria, contadores, auditores. Entonces tú vas a tener que crear un equipo interdisciplinario de personas que vaya cuantificando los diferentes mecanismos de evaluación y elusión y que vayan creando una estrategia a mediano y largo plazo para ir cobrando y para ir reduciendo esos montos de recaudación. Entonces yo estoy de acuerdo, en conclusión, de que esa aseveración que hizo el compañero, de que acá hay gran cantidad de evasión, se debe, número uno, debió decir él a que no hay voluntad política, y número dos, a que necesitamos un equipo bien capacitado de profesionales, bien guiados y bien coordinados por el Estado y por los organismos recaudadores para tratar de combatir esos dos males. Es tiempo de irnos a unos cortes comerciales. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. La Oficina de Abogados de Inversiones Víctor de Jesús te ofrece los mejores servicios jurídicos. Hacemos préstamos hipotecarios, compra y ventas de propiedades, ventas de seguros de vehículos, actos notariales y administración de propiedades. Oficina de Abogados Víctor de Jesús. Laboramos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6, los sábados hasta el mediodía. Estamos en la Dr. Gaspar Polanco número 10, en Villahermosa, La Romana. Más información, 849-941-5353. Oficina de Abogados e Inversiones Víctor de Jesús, la que resuelve. Somos RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Continuamos con la presentación de su programa Orientación Tributaria, con la participación del economista y catedrático universitario Hernán Miniel, con el tema crecimiento de las recaudaciones fiscales y su impacto en la economía nacional. Ramón, hay algo importante, y Miniel lo comentaba ahorita, y es una cosa que uno debe tenerlo así en la mesa. Miniel, tú comentabas de que
en las recaudaciones existe la elusión y la evasión. Decíamos que la elusión es lo que el código da. El código, a mí hay cosas que no me la tipifica, que yo la puedo hacer. Además de eso del código, existe una serie de formularios que quien lo hace no sabe lo que está haciendo, porque me permite a mí dentro del sistema, yo evadir dentro del sistema, y sin poder decir que no. Ahora bien, en días anteriores, intentaron los diputados castigar un proyecto de ley de la elusión, porque descubrieron que la elusión es más fuerte que la evasión. Pero que no hay nada con eso, sino que la elusión a ti lo que hace, mira, la elusión es fácil. La elusión es que tú me mandas a mí a rectificar lo malo que yo tengo. Corrígeme lo malo, eso es elusión, corrígeme lo malo. Ahora, la evasión es, págame por lo que tú dejaste de pagar. ¿De acuerdo? Sí. Vámonos a esto. ¿Qué significa esto? Que aquí, si se va a pagar impuestos, los políticos tienen que pagar 4 veces más lo que deben pagar. ¿Por qué? Porque esa cantidad de dinero que tienen los políticos, ninguno la justifica. Entonces, aquí somos técnicos, a no justificarla, la multa que se le podía establecer a cualquier político sería grande. Digo esto porque aquí hay un político, Ramón Albuquerque, que dice que el presidente no tributa aquí porque su empresa está en República Dominicana. Y eso tú lo sabes, lo sé yo. Él lo sé cada rato eso. O sea, y aquello que no tienen su empresa aquí en el país, ¿lo podían hacer? Bueno, vamos a ver si... Ahí creo que me confundí un poco. Entiendo de que cuando se dice que el presidente no tributa, entiendo que no tributa por sus empresas o por el sueldo que gana como presidente. No. Ramón Albuquerque dice que el presidente o sea, sus empresas son offshore, fuera del país. Ok. Que aquí lo tributan, que no paga aquí. Sí. Y en estos días, tú sabes que nosotros vimos de que por ahí hay un spot televisivo que dice que en los papeles de Panamá. De Panamá, sí. Salió el presidente con sus empresas allá y que su empresa tanto de fuera del país, la mayoría de ellas. Digo, las que tienen capitales fuertes. Entonces, él no tributa aquí. ¿Cómo puedes tú contrarrestarme a mí la elusión y la evasión cuando tú no tributas en el país? Bueno, es una excelente pregunta en ese sentido. Digo, lo hizo Ramón Albuquerque, eso que no somos nosotros. Sí. Lo que sucede es que él lo puede justificar. No somos nosotros. Él puede justificar, bueno, si usted invierte en este país, usted tiene que someterse a las leyes fiscales y tributarias de mi país. Ahora, yo, presidente de la República, además de ser presidente, soy empresario, pero yo fui a un paraíso fiscal, que le llaman Panamá o Isla Caimán, o Suiza, o Suecia. Que no son malos paraísos fiscales, porque Estados Unidos tiene 4 dentro de él. Sí. Donde a mí, yo me sometí a las leyes y convenios internacionales que rigen en esos países. Y de repente, esas leyes y convenios internacionales me permiten a mí hacer una empresa de determinado tipo, de determinada formación, y por eso no tener que rendir cuentas al fisco, ni de Panamá, ni de esos paraísos fiscales, pero ni siquiera del país de donde yo vengo tampoco. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, aquí sí hay leyes que te dicen a ti que hay que tributar. Entonces, como presidente, él tiene que hacer cumplir esas leyes. Y si aquí hay gente que no paga impuestos, que lo evade o que lo elude de una manera o de otra, como presidente de la República Dominicana, él debe de cumplir esa ley. Él no está faltando, entiendo yo, a ningún tipo de ilegalidad. ¿Por qué? Porque él se sometió, él llevó sus empresas y las sometió a otro régimen legal que es pero muy diferente al régimen legal tributario que existe en el país. Entonces eso debió analizarlo el compañero Albuquerque, porque ahora si esas empresas estuvieran de manera ilegal allá es otra cosa. Ahora, ¿están registradas esas empresas aquí en el país a la vez que están registradas en Panamá? Entonces, si está registrada también aquí y las leyes de este país la obligan a tributar, pero no están tributando como debería ser, entonces sí cabe lo que acabas de decir el señor Albuquerque, de que no puede cobrarme a mí cuando tú no estás pagando lo que deberías de pagar. Hernán, que quede sobreentendido. Esto es un programa técnico, político. La cita de lo dicho por Albuquerque no es una cita maliciosa. No. Estamos haciendo un análisis, para que los amigos televidentes entiendan que esto es técnico y es apolítico, porque puede aparecer alguien
que malinterprete. Gracias por la aclaración, porque yo tampoco tengo ningún tipo de inconveniente con... E inclusive una vez fui a su programa, muy bueno, no recuerdo ahora, Los Sabios de la Z. Entonces, traímos a colación ese comentario que él hizo, muy puntual, y yo estoy haciendo la aclaración en función del conocimiento que tengo sobre ese tema. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su programa Orientación Tributaria. Nosotros les decimos que en una próxima entrega le estaremos compartiendo nuevos temas interesantes. En el día de hoy nos acompañó el Hernán Minier, economista y catedrático universitario, tratando el tema, el aumento de las recaudaciones fiscales y su impacto en la economía nacional. Nos vamos a retirar del aire y estaremos con ustedes en una próxima entrega. Pásenla bien, que disfruten.